Hola gente de Alemania en español, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a continuar hablando sobre las conjunciones en alemán y principalmente nos vamos a enfocar en la conjunción wenn. Si no sabes cómo se usa, si tienes algunas dudas con respecto a esta conjunción, no te muevas de este video y míralo hasta el final. Empecemos con esto. Siempre que nosotros utilizamos una conjunción en alemán, necesitamos sí o sí de dos oraciones. La primera la conocemos como un Hauptsatz, que es una oración principal. Y la segunda es un Nebensatz, que es lo que conocemos como una oración subordinada. ¿Qué sucede? Siempre que tenemos una oración principal, esta oración de por sí puede estar completamente sola. ¿Por qué? Porque tiene un significado como tal, que no sucede con el Nebensatz. Si nosotros dejamos nuestra oración subordinada, es decir, nuestro Nebensatz, completamente solo, esta oración o esta frase no va a tener sentido alguno. O sea, va a ser como una frase ahí un poco al azar, un poco a la loca, y pareciera más que fuera una oración sin terminar. Por eso cuando nosotros usamos conjunciones subordinadas, en este caso como es wenn, necesitamos de dos oraciones para que nuestra frase coja sentido. Si no lo entienden, digamos, de esta forma, mírenlo de esta manera. Las conjunciones subordinadas son conectores que nos ayudan a entrelazar una oración de otra oración. Veamos entonces nuestro primer ejemplo. Tenemos: Wenn ich Geld habe, werde ich einen neuen Laptop kaufen. Cuando tenga dinero, compraré un nuevo portátil. ¿Cuáles son las tres características principales en esta oración? La primera es la posición del verbo. Si se dan cuenta, cuando utilizamos wenn, el verbo se envía al final de la frase. Wenn ich Geld habe. Nosotros no decimos wenn habe ich Geld. No, wenn ich Geld habe. Después tenemos que agregar sí o sí una coma para separar una frase de otra, diferenciando de esta manera la oración principal de la subordinada. Cuando iniciamos nuestra segunda oración, que en este caso es werde ich einen neuen Laptop kaufen, tengo que iniciar esta oración sí o sí con el verbo, es decir, que mi oración principal al estar en segunda posición debe iniciar con el verbo. En este caso, como tenemos dos verbos, werden y kaufen, tengo que utilizar el principal, que en este caso sería werden porque es un verbo también auxiliar. Si llegan a tener el verbo haben, el verbo sein o algún verbo modal junto con otro verbo, estos verbos van siempre de primeras, lo que nos indica que tenemos que enviar nuestro segundo verbo al final de la oración. Y el último punto a tener en cuenta es la conjugación del verbo en nuestra oración subordinada. Wenn ich Geld habe. Habe está conjugado con el sujeto yo, o sea, ich, que es el que estamos utilizando en este ejemplo, ¿ok? Veamos otro ejemplo. Ich trinke immer einen Cocktail, wenn ich am Strand bin. Si observamos este segundo ejemplo, podemos darnos cuenta que la posición de las frases se ha intercambiado. Esto lo pueden hacer siempre. ¿Qué sucede? En nuestra primera parte, que está en negro, ich trinke immer einen Cocktail. Esta es nuestra oración principal, es decir, que la estructura típica del alemán se mantiene. Verbo en segunda posición y naturalmente conjugado con el sujeto que estamos utilizando. Después vendría nuestra frase subordinada, la cual tiene que cumplir los 3 puntos anteriores. Separarse por medio de una coma, conjugar el verbo según el sujeto y colocar nuestro verbo al final de la oración. Esto va a ser siempre así. No importa si ustedes utilizan wenn de primeras en una oración o después de la coma, estos 3 puntos son vitales. Bueno, entremos un poquito más en materia en referencia a lo que significa wenn. Podríamos decir que wenn traduce
cuando. Muchas veces podemos traducirlo también como sí, pero este sí es un poco más condicional. Ojo con confundir wenn con als porque tienen un significado similar y en español podría ser para nosotros un poco igual. Pero ¿cómo diferenciamos wenn de als? Sencillo. Utilizamos wenn cuando vamos a hacer referencia a acontecimientos en el pasado que son repetitivos. Métanse bien esto en la cabeza, que son repetitivos, es decir, que pasan más de una vez. Por eso teníamos el ejemplo pasado. Cada vez que yo voy a la playa, me tomo un cóctel. Es algo que suelo hacer, es como una especie de costumbre, algo que pasa y pasa y pasa, y no como als, que es un acontecimiento que pasa una sola vez. ¿Ok? Wenn también lo podemos utilizar para acontecimientos en el futuro y en el presente. Veamos entonces algunos ejemplos en estos tres tiempos. Veamos pues. Acontecimientos que se repitieron en el pasado. Veamos nuestro ejemplo. Wenn meine Oma Lebkuchen backte, duftete es in der ganzen Küche nach Weihnachten. Puntos a tener en cuenta. Lo primero es que es una acción que se repetía constantemente en el pasado, es decir, cada vez que mi abuelita ordenaba pan de jengibre, inmediatamente yo me transportaba a la Navidad. Segundo, viéndolo estructuralmente y a nivel de gramática, tenemos wenn, el cual nos envía nuestro verbo al final de la oración, que es backen, y si se dan cuenta está conjugado primero en tercera persona porque estamos hablando de mi abuelito, o sea, de ella, de una tercera, y segundo está conjugado en pretérito, backte, ¿ok? Y por último y no menos importante viene nuestra coma, la cual le permite dar paso a nuestra oración principal, la cual está modificada estructuralmente debido a nuestra conjunción wenn, es decir, que tiene que empezar con el verbo en este caso. ¿Y cuál es nuestro verbo? Dürfen, el cual está conjugado en tercera persona y en pretérito. Veamos entonces los acontecimientos en el presente. Tenemos nuestro ejemplo. Immer, wenn ich nach Kolumbien reise, bringe ich viel Essen mit. Cada vez que viajo a Colombia traigo mucha comida. Para los acontecimientos en el presente hay ciertas palabras que los ayudan a remarcar que es algo que suele suceder. Palabras como oft, frecuentemente, immer, siempre, y jedes mal, cada vez. En este caso, para mí, siempre. Y la tarea de analizar la estructura de esta oración les queda a ustedes para hacerla como ejercicio en casa. Y obviamente no olviden dejarlo escrito en la sección de los comentarios. Y ahora para nuestro acontecimiento en el futuro vamos a utilizar la misma oración que vimos al principio del video. Wenn ich Geld habe, werde ich einen neuen Laptop kaufen. Ojo aquí en una cosa, no se vayan a confundir con relación a la explicación del uso de wenn en el pasado. ¿Por qué? Se usa wenn cuando en el futuro y en el presente sucede algo en un determinado momento. Y se usa wenn en el pasado cuando algo ocurre con mucha frecuencia, ¿ok? Entonces traten de no confundirlo ni de pensar que usamos wenn en el futuro a modo de repetición porque pues es imposible, no lo sabemos, ¿no? ¿Cómo traduciríamos eso en relación a este ejemplo? Como sucede algo en un determinado momento, quiere decir que yo puedo ahorrar durante un tiempo para poder tener dinero y de esta forma poder comprarme un nuevo portátil. Ahora bien, veamos wenn como un acto condicional, es decir, cuando traducimos wenn como sí. Veamos entonces nuestro primer ejemplo, estoy segura que lo han visto 1.000.000 de veces, pero pues hay que mencionarlo. Wenn es morgen regnet, bleibe ich zu Hause. Si mañana llueve,
me quedo en casa. Y este es el ejemplo perfecto para un condicional porque estoy dependiendo del clima. Si hace sol, puede que salga, pero si llueve, estoy determinando que me voy a quedar en la casa. En este caso, la condición tiene que cumplirse para que la situación de la oración principal pueda realizarse. Es decir, que mañana tiene que llover para que yo pueda quedarme en la casa. La verdad es que este condicional no necesita mucha explicación, no obstante veamos algunos ejemplos para que les quede claro y ustedes puedan observar la estructura. Wenn ich gut Deutsch lerne, kann ich in Deutschland studieren. Si aprendo bien el alemán, puedo estudiar en Alemania. Ich kann dir helfen, wenn du willst. O también podemos decir, wenn du willst, kann ich dir helfen. Puedo ayudarte si quieres. O la traducción de la segunda oración sería, si quieres, puedo ayudarte. Jedes Mal, wenn du zu spät kommst, gibt es Ärger. Cada vez que llegas tarde hay problemas. Wenn ich frei habe, mache ich einen Ausflug. Cuando tengo tiempo libre o si tengo tiempo libre, me voy de excursión. Aquí pueden omitir el site. Du kannst alles schaffen, wenn du es wirklich willst. Puedes conseguirlo todo si realmente quieres. Wenn ich das Buch gelesen habe, gebe ich es dir zurück. Cuando haya leído el libro, te lo devolveré. Wenn sich nicht konzentrieren kann, hört klassische Musik. Cuando él no puede concentrarse, escucha música clásica. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro video. Espero que hayan podido aclarar cualquier duda que tuviesen con respecto a esta conjunción wenn, o si no la conocían, pues espero que hayan aprendido cómo usarla correctamente. Así que nada, por ahora me despido recordándoles suscribirse al canal, activar la campanita, chicos, muy importante. Dios mío, me estoy asando. Hacer comentarios, hagan ejemplos, chicos, hagan ejemplos, escríbanlos, yo igual los leo siempre, a veces me tardo un poquito en contestar, pero siempre estoy leyendo todo ahí, créanme. Y nada, compartan para que otros también se animen a aprender alemán. Les deseo una feliz semana y los quiero. Un abrazo a todos, chao, chao.